La filosofía es una que se expresa en diferentes formas, a través de diferentes lenguajes, a través de diferentes espacios, de tiempos, pero vamos a encontrar cosas muy comunes. ¿Por qué? Yo siempre me preguntaba, ¿por qué tantas coincidencias en la filosofía? Quizás sea porque el ser humano es el mismo. Más allá de nuestras variaciones culturales, de nuestra idiosincrasia, al ser humano siempre le preocuparon y le preocuparán las mismas cosas. ¿Qué es la vida? ¿Cómo vivir? ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo superar, que es el tópico de esta charla, esos problemas de la vida? Problemas que son obstáculos, como vamos a ver que nos va a decir Aristóteles, que son elementos que nos trancan, nos limitan a veces para lograr aquello que queremos. Vamos a ver que en realidad la filosofía no es una divagación intelectual, la filosofía es mucho más, y la filosofía fundamentalmente, y esto simplemente hay que ir a las fuentes, a los grandes filósofos, los grandes pensadores, tanto de Oriente como Occidente, que nos tienen muchísimas palabras sobre la vida cotidiana. Y cuando hablamos de la vida cotidiana, es hablar de los problemas que tenemos ahora, que tenemos con nuestros vecinos, los problemas que tenemos de inseguridad, los problemas que tenemos al relacionarnos con otras personas, en nuestro trabajo, los problemas que tenemos con nosotros mismos. Algo muy curioso, que muchas escuelas de filosofía lo van a hablar, el problema con uno mismo. Toda filosofía tiene como tres grandes partes. Por eso no es solamente intelectual, tiene una parte ética o moral, que son aquellos elementos prácticos para la vida cotidiana. Algo que va a ser el hilo conductor de esta charla. Esos elementos prácticos, esa ética o moral, o sea, formas de actuar, de vivir, actitudes, formas en que nos vamos a expresar para lograr o la felicidad, o ser más felices, contentos, estar alegres, ser una mejor versión de nosotros mismos. Todo ser humano, nuestra vida, es una actividad continua, que estamos buscando fines. Un fin que cuando lo tenemos, a veces se transforma en un medio. Por ejemplo, estudiamos para después conseguir un empleo, para trabajar. Es un fin, terminar una carrera, para después trabajar. Es un fin que se transforma en un medio. Pero Aristóteles nos va a decir que la felicidad es aquel fin que cuando se obtiene ya nada más se quiere. Es como el fin último de las acciones que hacemos cotidianamente como seres humanos. ¿Cuál es el último fin? Y ser felices, porque en definitiva trabajamos para poder sobrevivir, para tener una familia, para ser felices. Entonces la felicidad va a ser ese fin último que busca todo ser humano. Y ahora vamos a hablar un poquito, y en eso nos vamos a centrar, porque su forma de ver la superación de los problemas de la vida, que van a ser obstáculos, es a través de la virtud, del desarrollo de virtudes. Y profundizaremos ahora un poquito más. El hombre virtuoso no se supedita de ningún modo a los vaivenes de la fortuna. ¿Qué quiere decir esto? Y acá es donde entra el concepto de la virtud. Que cuando un hombre, o mujer obviamente, se hace virtuoso, los vaivenes de la fortuna, las circunstancias de la vida, no lo mueven, no lo turban. Se mantiene como un buque ante las olas. Va derecho a su finalidad. Superar los problemas por medio de la virtud. Y esta es una frase que, si bien no es de Aristóteles, es muy bonita y se la traje para compartir. Puedes ser lo que deseas. Solo hay un obstáculo, tú mismo. Y esta es una frase que suena muy lindo, uno la podría tener en algún cuadro en su casa, pero que conforme vamos profundizando en ella, vamos reflexionando sobre esas ideas, nos damos cuenta la realidad que tiene. ¿Cuántas veces nosotros mismos somos un obstáculo para lo que queremos lograr? ¿Y qué es ese nosotros mismos un obstáculo? Y ahí es donde Aristóteles nos va a decir que son nuestros vicios, nuestros defectos. ¿Cuántas veces por pereza no pudimos hacer algo que nos hubiera gustado? ¿Cuántas veces por
falta de dominio de nuestra parte emocional, dijimos una palabra que hirió mucho y no lo queríamos hacer. La virtud ética tiene que ver con los placeres y dolores, porque por causa del placer hacemos cosas malas y por causa del dolor nos apartamos del bien. Qué razón que tiene Aristóteles, ¿no? ¿Cuántas veces? No digo siempre, pero muchas veces, por placeres, por tratar de satisfacer un placer, nos apartamos de ese bien, de lo que considerábamos que era correcto. O cuántas veces por miedo al dolor, por miedo, y no hay que hablar solo del dolor físico, hay que hablar del dolor psicológico. Cuántas veces por miedo a que alguien nos viera mal o que nos juzgaran, no dijimos lo que teníamos que decir. Y ahora vamos a ver, porque va a desarrollar en su libro de Ética Nicómaco varias concepciones de esta virtud y su expresión negativa, que son los vicios que tenemos por exceso, ya cuando nos vamos, en términos criollos a veces decimos de mambo, por ahí me lo soplaban, y cuántas veces nos quedamos por defecto, o sea, nos quedamos quietos y no nos movimos. Una especie de pereza a veces que nos deja quietos. Acá el juez más claro que tenemos, que no está en ningún libro, es nuestra propia conciencia. La conciencia sabe cuando se portó mal. Y la conciencia también sabe cuando se porta bien, ¿no? Y lo peor es que la conciencia no podemos escapar. Entonces, también la felicidad va a estar de alguna manera asociada, y es a superar los problemas de la vida, en que nuestra conciencia esté siempre limpia, digamos. Otra de las virtudes que es muy importante, que es el valor, que sería el justo medio entre la cobardía, y cuántas veces por un acto, por ser cobardes y no enfrentar una situación, hemos sufrido. Ese es un problema de la vida. Al igual que el ser muy sensible, al igual que el ser irascible, al igual que el no ser templado. Esos son los problemas que tenemos. Por eso, como empezábamos al principio, muchas veces el problema somos nosotros mismos. Es nuestra falta de trabajo con nosotros mismos. ¿Y por qué la virtud? Con esto ya le doy paso a Martín. ¿Por qué la virtud va a ser un elemento que nos va a permitir superar los problemas de la vida? Porque la virtud es un dominio sobre esas naturalezas del ser humano que a veces nos ganan, como es la cobardía, la hipersensibilidad, la falta de templanza. Esos son los obstáculos. La virtud es la fuerza que permite superar esos obstáculos. Y ahí va a ser el concepto de cómo superar los problemas de la vida a través de la virtud. En estas cosas bien prácticas, en ser valientes, en ser templados, en no dejar que los vientos de la vida nos muevan. Y eso, ¿cómo se hace? Uno diría, ¿no? Y bueno, a través de la reflexión y la vivencia de esto. Por eso la filosofía no es una cuestión intelectual, es una cuestión de vida. En la medida que uno va caminando con filosofía, con conciencia, observándose, observando el mundo, las leyes del mundo, viviendo los sentimientos, la belleza, viviendo la ética y la moral, ahí en el caminar voy aprendiendo. La cuarta noble verdad es el camino que yo debo seguir, las normas que yo debo tomar en cuenta para poder proyectar mi energía de vida en esas cosas superiores. Y este es el noble octuple sendero, que son 8, que no es que hay que hacerlas en orden, cuando termino uno empiezo la otra, sino que hay que hacer esto simultáneamente. Es una norma, son normas de conducta de vida, que si las desarrollamos o nos acercamos a ellas, nuestra vida va a mejorar muchísimo y los cambios los vamos a notar. ¿Cuál es la primera? Recta comprensión. Comprender las cosas en profundidad. No quedarnos con la superficie. No creer que, esto ya lo sé, esto ya lo sé. Hoy es muy de este mundo que vivimos, el quedarnos con la superficie de las cosas y no profundizar en las ideas y en los pensamientos.
Recto pensamiento. Esto es bien práctico, porque nosotros creemos que solo hacen mal las malas acciones. Pero no, el Buda nos dice que también los pensamientos también juegan un rol muy importante en nuestro mundo mental. Y es importante tener buenos pensamientos, ser positivo, ser siempre una persona alegre. Si yo tengo buenos pensamientos, voy a ser una persona más alegre. Si tengo malos pensamientos, voy a ser una persona triste, violenta, deprimida. Y esto es un mal que hoy en día se vive mucho. Hay mucha depresión en el mundo, todo se deprime. Y bueno, lo que pasa es que el mundo está muy complicado. Por eso necesitamos herramientas que nos sirvan para poder desarrollar lo mejor que tenemos nosotros como seres humanos. De hecho, nosotros tenemos todo el potencial. Necesitamos ponerlo en práctica. Recta palabra. Esto es bien importante también. ¿Cuántas bobadas decimos al día? Si las contáramos. Tenemos que tener cuidado con estas cosas, porque la palabra, muchas veces la lengua es más filosa que un cuchillo y una navaja. O sea, tenemos que tener cuidado, no ofender, no lastimar a los demás. Como decía el Buda, si no tengo nada bueno que decir, lo mejor es un noble silencio. Y si no, trato de decir cosas que realmente sean válidas. Después seguimos con la recta acción, es actuar de una forma correcta en lo cotidiano, tratar de siempre estar dispuesto a ayudar, hacer el bien, sin pedir nada a cambio. Una persona que siempre está dispuesta a dar una mano, no cuando me llaman, sino cuando veo la oportunidad. Y no desperdiciar ninguna oportunidad que el destino me da para yo poder servir. Rectos medios de vida es ganarme la vida de una forma correcta, honesta, sin lastimar a nadie y sin hacer que los demás sufran, ni hacer fraude. Esa es una forma en la cual yo me podría ganar la vida y obviamente es notorio que me va a dar muchos menos problemas, ¿verdad? Si yo la desarrollo mi vida de esta forma. Recto esfuerzo. Hoy vivimos en una sociedad donde creemos que el esforzarse es algo malo, donde si yo tengo que trabajar mucho es algo negativo. Y siempre buscamos el trabajar poco y ganar mucho. Sin embargo, el esfuerzo es algo necesario para el ser humano. Si nos esforzamos lo más que podemos, cada uno de nosotros, siempre vamos a obtener lo mejor y vamos a ir creciendo. Lo contrario es ir achatándonos. Recta atención, estar atentos a todo, estar atentos a lo que me pasa, estar atento a las conversaciones, estar atento al mundo. O sea, ser consciente de que estoy viviendo en un mundo y cada cosa que yo haga, que yo diga o que piense va a tener una consecuencia. Entonces, si yo actúo un poquito de esta forma, voy a ser más prolijo a la hora de hablar, de actuar y de vivir cotidianamente. Voy a tener muchos menos problemas, porque me voy a dar cuenta antes de las cosas que sucedan. Y recta concentración es bueno, concentrarme en lo que haga. Si yo me propongo estas 8 formas de encarar la vida de una forma simultánea y a mi medida, ¿verdad? No se busca la perfección, porque eso hasta el final nos dice el Buda, pero sí, si yo desarrollo este método de 8 pasos y pongo atención, un poquito más de atención a las cosas superiores del ser humano, o sea, a la generosidad, a la justicia, a la ética, a la moral, mi vida se va a desarrollar de una forma mucho más plena y mucho más feliz. Ojo que el Buda no dice dejen todo, vendan todo, que lo material no sirve y solo váyanse a meditar a una montaña. No, la filosofía budista nos habla de que si bien las cosas materiales son necesarias para la vida cotidiana y que no está mal usarlas, no pongamos toda la energía de nuestra vida en querer adquirirla. Usémosla, pero no creamos que ahí está la felicidad, que ahí se encierra el secreto del éxito del ser humano. Y esto, con esta filosofía, el Buda nos da a entender que, bueno, que el camino del ser humano para el autodesarrollo, para el crecimiento personal, es largo, hay que esforzarse, pero al final encontraremos la victoria. Una de las cosas fundamentales, que ahora vamos a comentar más en profundidad, es que en la vida hay
dos tipos de cosas y dos tipos de problemas también. Los que dependen de nosotros y los que no dependen de nosotros. Simplemente que nosotros solemos mezclarlos todos y preocuparnos de igual manera por ambos. Pero en realidad hay unos con los que no tenemos mucho para hacer. Hay una ley de necesidad y hay una ley de finalidad que rigen el universo. Y este es un concepto que se parece mucho al concepto de Oriente, de karma y de dharma. Es decir, hay una finalidad, las cosas suceden por algo, el universo tiene una finalidad, no existe la casualidad. Y hay una necesidad, es decir, que si las cosas nos pasan, por algo nos pasan. Aunque nosotros ignoremos por qué, hay una razón por la cual nos sucede. Y saber aceptar la adversidad. Quizá esto es lo más conocido de los estoicos. A lo mejor alguna vez han escuchado decir, fulano aguantó tal situación como un estoico. ¿Nunca lo escucharon? Bueno, es lo que nos ha quedado, ¿no? Es decir, aguantó con firmeza, soportó, se bancó en el molde, ¿no? No se vino abajo. Y para empezar a comentar algunas de estos elementos, voy a compartir este concepto de lo que depende y lo que no depende de nosotros. En el medio estaríamos nosotros, ¿no? Nos paramos en el medio de nosotros mismos. Luego hay un círculo que depende de nosotros, es decir, todo aquello sobre lo cual podemos influir. Y uno un poco más grande que no depende. Por ejemplo, el clima, ¿no? Hoy nos viene trayendo una primavera bastante complicada y ya vemos que no depende de nosotros y nunca dependió. Es decir, el clima es el clima. Y lo mismo otras cosas, por ejemplo, lo que hacen los demás. Es decir, lo que piensan los demás. Lo que piensan los demás sobre nosotros, lo que piensan los demás sobre lo que hacemos, tampoco depende de nosotros porque no podemos meternos en su cabeza y decirles lo que tienen que pensar o lo que tienen que hacer. ¿Cuál es la clave de esta enseñanza? Reconocer que muchas veces hay elementos que ubicamos acá en el círculo violeta y que creemos que no dependen de nosotros, pero que en el fondo han sido originados por nosotros mismos. Es decir, que hemos tomado decisiones o hemos hecho cosas que nos han llevado a encontrarnos ahora en una situación que ahora sí que no depende de nosotros. Entonces, ¿cuál sería la idea de la filosofía estoica? Agrandar este círculo y hacer que más cosas dependan de nosotros. Es decir, poner conciencia, vivir nuestra vida con más conciencia, tratando de reconocer hasta dónde llegamos y poder ampliar. Eso nos va a quitar unos cuantos problemas. Esto es maravilloso. Si eso no es bueno, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Tú eres quien debes juzgarlo. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si no hiciéramos macanas? Básicamente. O sea, hacemos muchas veces cosas que sabemos que en el fondo no están bien. Eso es humano. Claro que lo es. Todos nos mandamos macanas, errores. Pero también es humano, y esto es lo que nos enseña la filosofía, corregirlo, tratar de ser mejores. Eso también es humano. Y esto para dejar un poco de esperanza en el asunto, ¿no? Nada sucede a cualquier hombre o mujer que no sea capaz de soportarlo. A pesar de que a veces creemos que no podemos con un problema, no deja de ser una oportunidad para sacar algo de nosotros. Y díganme si nunca les ha pasado que ante una dificultad afloró algo ahí del fondo, una fuerza que no conocíamos, un valor, una paciencia que creíamos no tener. ¿Saben cómo empieza el libro del Marco Aurelio? Agradeciendo y reconociendo las virtudes de todos aquellos que conoce, de sus amigos, de su familia, de sus maestros, incluso de quienes se consideraban sus enemigos. Y ya nos habla de cómo encaraba la vida y los problemas. Es que a veces los problemas son problemas por la forma en la cual nosotros los enfocamos.
las cosas pasan y nosotros los enfocamos como una fatalidad, como una especie de castigo del destino, como un, no sé, algo horrible. Y bueno, también quizá hay que aprender a enfocarlos desde el punto de vista del medio vaso lleno, como se dice, ¿no? Porque Marco Aurelio podía haber empezado su obra diciendo: no saben todos los problemas que estoy teniendo. Guerras por acá, derrotas por allá, enfermedades, no tenemos plata. Pero no, eligió, a pesar de todo lo que le pasaba, en ningún momento se queja. En ningún momento de su obra. Es más, dice: no te quejes. Acepta tu destino. No te quejes, porque no sirve de nada. No te quejes. Si lo podés cambiar, cambialo, y si no, aceptalo. Así de simple. Así que moral más práctica que esta y más vigente que esta, creo que hay pocas. Así que les recomiendo acercarse a su obra y ya les digo, es muy amena y muy cálida. Y para comenzar, traje una frase de él que dice que cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo, busca un nuevo camino para llegar a él. O sea que ya Confucio, a pesar que aparece con la espada aquí, lo que va a buscar siempre Confucio, además de la paz, es de cumplir con el deber, cumplir con lo que es correcto. Nosotros no cambiamos y empezamos por nosotros mismos, porque exigimos que se cumpla la ley siempre y cuando no me toque a mí. Entonces, si me multan por exceso de velocidad, y no podemos arreglar de alguna manera, y pasa que vengo porque... Entonces, si llego, no, se acabó el tiempo, y no se podría hacer una excepción porque yo... Entonces, nosotros somos los primeros que nos volvemos en pequeña escala, a veces corruptos en este sentido, ¿no? Corruptos en gran medida. Y así empieza todo, desde la cabeza hasta abajo. Así que si no nos gusta el mundo que tenemos, lo que Confucio nos invita es que empecemos a cambiar primero nosotros. Nosotros mismos debemos cambiar. Y si eso ocurre, Confucio nos va a decir que va a pasar esto. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Nos dice que cuando prevalece el gran principio, el mundo es una comunidad donde los funcionarios son elegidos conforme a su sabiduría. Estamos hablando del siglo VI a.C., y su capacidad. O sea, elegimos los funcionarios por su capacidad y sabiduría. Donde impera la confianza y se promueve la cordialidad en las relaciones humanas. En consecuencia, los hombres no solo considerarán como padres a sus propios padres, ni como hijos tan solo a sus propios hijos. Los ancianos recibirán atención hasta el fin de sus días. Los jóvenes podrán ser útiles a la sociedad. Los niños serán criados con solicitud. Los viudos, las viudas y los huérfanos, así como los enfermos y los inválidos, estarán bajo una protección conveniente. No se aceptará la idea de que la riqueza permanezca inactiva, ni se usarán las energías para provecho personal. En tal comunidad no prosperarán los planes egoístas, no se producirán robos ni crímenes, y la gente no tendrá necesidad de acerrojar, o sea, cerrar las puertas. Te quedaría sin trabajo, Martín, que es cerrajero, pero bueno, igual sería bueno para la sociedad. Esto es lo que se entiende por la gran armonía. Y digo que es cerrajero para que ustedes vean que nosotros en Nueva Acrópolis consideramos que el ser filósofo no es una cuestión de necesariamente tener que ir a una universidad, ¿sí?, a estudiar o hacer una licenciatura en filosofía, sino que como toda escuela de filosofía a lo largo de la historia, consideramos que el ser filósofo es una actitud frente a la vida, y que en el fondo todos somos filósofos, porque ser filósofo es preguntarse quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, cómo puedo ser feliz, cómo puedo superar los problemas. Eso es ser filósofo. Y nosotros en Nueva Acrópolis, que estamos presentes en más de 50 países, creemos que más allá de la tierra donde hemos nacido, en todos los lugares del mundo, en todos los rincones, hay filósofos. Hay personas que se preguntan, pero no solo se preguntan, sino que también quieren cambios. Y por eso nosotros en Nueva Acrópolis lo que proponemos es utilizar la filosofía como una herramienta, como un medio, como un fin para mejorarnos,
para volvernos una mejor versión de nosotros mismos, como bien decía Rubens, es decir, volvernos alguien mejor, pero no solo para ser mejor individualmente, sino porque eso me ayuda también a ayudar al conjunto. Cuanto mejor soy, mejor puedo ayudar. Cuanto más fuerte soy, más puedo dar. Y así soñar con ese ideal que muy bien nos decía Confucio, o que también nos hablaría también Platón un siglo después en la República. Soñar con un mundo mejor, con un mundo que la humanidad se encuentre más unida. Que parece difícil, claro que lo es, pero ese mundo no llegará hasta que nosotros no busquemos ese ideal, esa perfección, esa belleza, esa justicia, esa bondad, primero dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Si buscamos eso, quédense tranquilos que ningún problema va a poder con nosotros, ni individualmente ni colectivamente.